Esta va a ser la sangre. ¿Sí? ¿Cómo podía viajar el fármaco en la sangre? ¿Quién me dice? Unido a proteínas o fracción libre. Bien. ¿Y cuál era la fracción activa? La forma libre. Bien. La forma libre era activa porque podía llegar, pasar al espacio subintersticial, bien, y de aquí podía pasar, si es que sus características se lo permitían, al interior de la célula. Bien. Entonces, la forma libre es la forma activa. ¿Por qué? Porque puede atravesar las membranas, ¿sí? Bien. Entonces, no se olviden de eso. Y de la unión a proteína habíamos dicho que ¿cuál era la proteína reina a la que más se unían? A la albúmina. Perfecto, albúmina. Principalmente los fármacos liposolubles y los fármacos ácidos. Bien. Obviamente que los básicos también se unen acá. La diferencia era que, acá les voy a hacer una pregunta. Los básicos, ¿por quién tienen más afinidad? ¿Por la albúmina o por la alfa-1 glicoproteína? Por la alfa-1 glicoproteína. Bien. Tienen más afinidad. Entonces acá les pongo una cosita que me olvidé de decirles por si les ponen en un choice. Los básicos tienen más afinidad por la alfa-1 glicoproteína, pero se unen en mayor cantidad a la albúmina. Y esto tiene su explicación, ¿sí? Porque la superficie de unión de la albúmina es mayor superficie de unión. La albúmina tiene mayor superficie de unión. La alfa-1 glicoproteína se satura en un toque, digamos, ¿sí? Se satura enseguida. Entonces, una vez que se satura, ¿qué hace el fármaco básico? Va y se empieza a unir a la albúmina a lo loco. Bien, entonces por la superficie de unión que el básico, a pesar de tener más afinidad por la alfa-1 glicoproteína, se une en mayor cantidad a la albúmina. Entonces esto por las dudas les pregunten en algún choice, ¿sí? Entonces recuerden esto que está acá. Bueno, también recuerden cómo todos los factores que influían en la unión a proteínas. Recuerden la competencia, fármacos de clase 1 y fármacos de clase 2, ¿sí? Bien, entonces, eso es como un repaso así general de lo que vimos la vez pasada, ¿bien? Pero ahora hay algo muy importante que tenemos que ver. Nosotros acá, no voy a borrar todo así porque si no, no terminamos más. En este mismo esquema voy a agregar lo siguiente. Voy a agregar tejidos, bien, voy a poner otros tejidos. Voy a poner feto, vamos a poner ahí barrera placentaria. Voy a poner sistema nervioso central, bien, barrera hematoencefálica, ¿sí? Bien, entonces ustedes tienen que saber que el fármaco desde la sangre puede acceder tranquilamente hacia los tejidos, ¿bien? Pero va a haber tejidos a los cuales va a tener cierta dificultad para acceder. Y esos tejidos, bien, van a ser tejidos que tengan algunas características histológicas que van a prohibir el paso de algunos fármacos. Y más que nada lo hacen para proteger al órgano que se encuentra detrás de esta barrera. Bien, entonces, para que el fármaco pueda acceder a la sangre fetal o al sistema nervioso central, tiene que atravesar por dos barreras que son las barreras que nosotros tenemos que conocer, que son la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Bien, vamos a hablar primero de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica tiene unas características que evitan que pasen todos los fármacos. Bien, estas características, ustedes vayan guiándose del power que lo tienen ahí, ¿no? Yo les voy escribiendo acá porque se me hace más sencillo a mí. Estas características que tiene la barrera hematoencefálica son las siguientes. Primero, ¿cómo eran los capilares? Habíamos dicho. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo eran los capilares de la barrera hematoencefálica? Continuos.
Perfecto, eran capilares continuos, bien. Entonces, capilares continuos. Primera característica. Segunda característica, tienen uniones oclusivas. Tercera característica, tiene una membrana basal que recubre a todo el endotelio vascular, ¿sí? Cuarto, los pericitos que ayudan a lo que sería la integridad de la barrera, ¿bien? Y quinto, una glucoproteína P. Y se las pongo en mayúscula porque a la UNIA le encanta preguntar esto en sus prácticos, ¿bien? La glucoproteína P es una proteína que se encuentra, ¿sí?, en los límites de lo que sería la membrana, la barrera hematoencefálica. Esta glucoproteína se puede encontrar, por ejemplo, en la membrana de las neuronas, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer esta glucoproteína? Esta glucoproteína, chicos, va a evitar o va a expulsar algunos fármacos. Por ejemplo, viene un fármaco, ingresa por transporte activo, bien, porque si está involucrada la glucoproteína P, es decir, si el fármaco tiene que ingresar por la glucoproteína P, es porque ingresa por transporte activo. Pero esta glucoproteína P, al toque, lo expulsa de nuevo a la sangre. ¿Bien? Entonces, el fármaco entra, pero la glucoproteína P lo vuelve a expulsar a la sangre. Entonces, miren cómo la glucoproteína P me controla la entrada de fármaco. Es decir, el fármaco quiere entrar, pero lo expulsa al toque la glucoproteína P. Esto también se pueden llamar bombas de eflujo, se llaman. Cuando vean después antibióticos van a ver que las bacterias, por ejemplo, desarrollan un mecanismo de resistencia en donde hay este tipo de cosas que expulsan el antibiótico hacia afuera, ¿bien? Bueno, algo parecido pasa acá. Entonces, la glucoproteína P es una proteína, bien, que lo que hace es evitar el pasaje de ciertos fármacos al sistema nervioso central. Entonces, gracias a todos estos componentes que tenemos acá, chicos, es que la barrera hematoencefálica impide el pasaje de varios fármacos. Bien, como por ejemplo, ¿de quién impide el pasaje? De la penicilina. De la dopamina. Bien. Bueno, entonces, habiendo dicho esto hasta acá, nosotros la única forma que tendríamos para atravesar la barrera hematoencefálica, ya la vimos. Bueno, es una de las formas. ¿Quién me puede decir cómo puedo hacer yo para que la penicilina o la dopamina atraviesen la barrera? ¿Qué se les ocurre? Modificar la estructura química. Bueno, esa es una, perfecto. ¿Y cómo más? Poner un Administrarlo con profármaco. asociación glucosada. A ver. Una es, Administrar un profármaco. bueno, profármaco, perfecto, es lo mismo que modificar la estructura, está perfecto, y otra más que la vimos. Administrarlo con Ese es solución una glucosada. glucosada. Esa es otra. Y a los chicos que están cursando, que están haciendo fármacos recién, yo les dije una a ustedes, ¿bien? En las clases, primeras clases de cinesia, a ver, ¿quién se acuerda? Administrarlo por vía intratecal. Perfecto, vía intratecal. Son 3 formas que yo tengo, chicos, de vencer la barrera hematoencefálica, ¿bien? Esto lo dejo acá picando, ahora más adelante, en un toquecito en realidad lo vemos más en detalle, pero quería ver qué se acordaban al respecto, ¿bien? Pero bueno, volvamos. Entonces, tenemos todas estas características que hacen que esto sea una verdadera barrera, ¿sí? Un verdadero impedimento para el fármaco para poder acceder al sistema nervioso central. Y es importante porque todas las estructuras del sistema nervioso central son estructuras nobles, ¿sí? Que cualquier cantidad de más o de menos del fármaco me podría llegar a producir complicaciones graves. Entonces, eso es importante. Pero los fármacos que sí pueden atravesarla, ¿sí?
como por ejemplo la escopolamina, entre paréntesis burundanga. Bien, seguramente la escucharon nombrar. Fármacos como por ejemplo la escopolamina, les pongo fármacos que ustedes van a ver, ¿sí? La fisostigmina, son todos fármacos que vamos a ver en el programa. Les pongo para que ya se vayan familiarizando. Estos fármacos son fármacos que pueden atravesar la barrera, ¿bien? Pero ¿por qué pueden atravesar la barrera? Por sus características. Primero que la escopolamina y la fisostigmina, chicos, no tienen carga, ¿sí? Al no tener carga, tienen un menor peso molecular, ¿bien? Entonces eso es importante. Son liposolubles. Entonces se viene cumpliendo todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿bien? Bajo peso molecular y son liposolubles. Entonces, todo esto, estas características que están acá, facilitan la entrada del fármaco al sistema nervioso central. Entonces, si les preguntan qué características tiene que tener un fármaco para acceder al sistema nervioso central, liposoluble y de bajo peso molecular. Y den el ejemplo de la fisostigmina, ¿bien? El ejemplo de la fisostigmina que se usa, acá les pongo, intoxicación atropínica. ¿Sí? Bueno, entonces, esas son las características que tiene que tener el fármaco. ¿Y cómo hace el fármaco para atravesar la barrera hematoencefálica? O sea, ¿cómo lo puede atravesar? Fácil, o por difusión facilitada, o por transporte activo. Bien, entonces, ordenémoslo. Número 1, las características. Bien. Número 2, las características de la barrera. Número 2, ¿qué características tiene que tener el fármaco para atravesar la barrera? Número 3, ¿cómo la atraviesan? Número 4, ejemplos de fármacos que sí la atraviesan. Y número 5, ejemplos de fármacos que no la atraviesan. ¿A quién dijimos? Recién lo dijimos. Penicilina, dopamina. Bien. Y les agrego otro, ¿sí? La loperamida. Y acá les comento un datazo, que la loperamida, bueno, es un fármaco, un opioide, ¿bien? Básicamente tiene efectos similares a la morfina. Este fármaco, ¿saben por qué no atraviesa la barrera hematoencefálica? Porque la glucoproteína P lo expulsa, ¿sí? Entonces no pasa gracias a la glucoproteína P. Pero ¿cuál es el problema? Que si el paciente, además de loperamida, está tratado con quinidina, ¿sí? Si el paciente está tratado, además, con quinidina, que es un antiarrítmico, esta quinidina, ¿saben lo que hace, chicos? Inhibe la glucoproteína P. Bien, es un inhibidor de la glucoproteína P. Entonces, ojo con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente está tomando loperamida, bien, y a la vez, o yo no le hago una buena historia clínica y le prescribo sin querer quinidina, lo que va a suceder es que esta loperamida, que no debería entrar al sistema nervioso central, empiece a entrar y me empieza a producir efectos sedantes, ¿bien? Por ejemplo, la loperamida se puede dar, qué sé yo, para alguna enfermedad inflamatoria intestinal, ¿bien? Pero si el paciente, además de esta loperamida, está tomando quinidina, que le va a facilitar el paso, en realidad le va a dejar, digamos, va a dejar que la loperamida pase al sistema nervioso central, el paciente va a estar dormido, ¿bien? Va a estar inhibido, porque es un opioide y los opioides deprimen el sistema nervioso central, ¿bien? Entonces, eso es una interacción farmacológica importante que ustedes pueden mencionar a este nivel. Es una data que les tiro, no le van a preguntar esto, pero por las dudas, ¿sí? Pero bueno, entonces, miren, ordenémoslo de nuevo, características ya está, después dijimos 2 características de los fármacos para atravesar la barrera, 3, cómo lo atraviesan,
4 ejemplos de fármacos que sí lo atraviesan y 5 ejemplos de fármacos que no lo atraviesan. Pero acá también es importante agregar un punto número 6, que es cómo hago para que el fármaco que no atraviesa, bien, la barrera hematoencefálica, pueda hacerlo. Y esto lo hace, esta pregunta la hace mucho el doctor Sánchez, bien, es fan de barreras él, literalmente. Bueno, entonces, ¿cómo hace el fármaco? Una, lo que me dijeron ustedes, vía intratecal. ¿Sí? La vía intratecal es una de las opciones que tengo, porque recordemos que ahí estamos interrumpiendo la barrera. Otra de las soluciones que tengo es administrar un profármaco. Bien. Por ejemplo, ¿qué habíamos dicho de la dopamina? ¿Pasaba o no la barrera? No. No la pasa. ¿Y qué pasa entonces si a mí me llega un paciente que tiene Parkinson? Bien, y en el Parkinson yo necesito aumentar las concentraciones de dopamina. ¿Ustedes le darían dopamina a este paciente? No, le daríamos No. levodopa. Perfecto. Le van a dar levodopa. La levodopa tiene la característica de que puede atravesar tranquilamente la barrera y en el interior del sistema nervioso central, o sea, en el sistema nervioso central, convertirse de L-dopa a dopamina. Bien, entonces, una de las formas que tengo para facilitar la entrada de fármacos que no pueden atravesar la barrera es administrando un profármaco. La otra forma que tengo es que administrar inhibidores de la glucoproteína P, como por ejemplo, ¿quién? Recién lo dijimos. Quinidina. Bien, como por ejemplo la quinidina. ¿Sí? Y la cuarta, esta opción, chicos, solamente se la dicen a Sánchez, ¿sí? A nadie más. Por favor, cuando yo les diga esto, anoten, porque cada doctor tiene un criterio diferente. Bien. El doctor Sánchez siempre pregunta las formas para que se pueda atravesar la barrera. Ustedes le van a decir todas estas, pero él les va a pedir, ¿y qué otra más? Cuando les pida eso, ustedes tienen que decirle que también se puede diluir el fármaco en qué? En solución glucosada. La solución glucosada, ya la vamos a ver más adelante, es una solución concentrada de glucosa. ¿Y qué es lo que va a pasar? A nivel de la barrera hematoencefálica, hay transportadores de la glucosa. En este caso es el GLUT1. Bien. Entonces, la explicación básicamente, ¿sí? Sería que lo que hace es que cuando yo administro el fármaco diluido en mi solución glucosada, el fármaco entra por detrás de la glucosa por medio del transportador GLUT. O sea, es como que la activación de este transportador GLUT, cuando detecta que la glucosa está cerca, bien, se activa el transportador GLUT, favorece la entrada de glucosa, pero ¿quién lo aprovecha a esto? El fármaco también. Entonces el fármaco entra con la glucosa gracias a los transportadores GLUT1 a nivel de la barrera hematoencefálica. Bien, pero como les digo, esto solamente para el doctor Sánchez porque él solo pregunta estas cosas y porque él solo lo considera correcto. Bien, así que bueno, eso les digo por las dudas. Para los demás doctores, con que digan estas tres, está perfecto. ¿Sí? Bien, entonces, estas son las formas que yo puedo hacer para vencer esta barrera. Pero existen situaciones patológicas. Bien. Punto número 7. Existen situaciones patológicas que me alteran la barrera hematoencefálica. Y acá se viene un par de cositas que vamos a analizar. ¿Cuáles son estas situaciones patológicas? Primero, cuando hay hipoxia, situaciones de isquemia, procesos inflamatorios,
como por ejemplo inflamatorios e infecciosos, ¿no? Pongan acá, como por ejemplo la meningitis. Ya después les digo por qué les pongo en mayúscula. Las metástasis, ¿bien? Son los traumatismos. Todos estos son procesos que me alteran la barrera hematoencefálica. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. Si yo tengo un paciente con meningitis, y ahora les pregunto, tengo este paciente con meningitis, y les pregunto por qué uno de los posibles tratamientos es la penicilina. ¿Quién me puede responder esto? ¿Por qué a un paciente con meningitis le puedo dar penicilina? Porque ahora está Porque está alterada la alterado. permeabilidad, entonces la penicilina va a pasar tranquilamente. Excelente, muy bien. Porque la penicilina, lamentablemente, no pasa si la barrera está normal. Pero cuando hay una inflamación, está alterada la permeabilidad de los capilares. Recuerden eso para siempre, digamos. Siempre que hay inflamación, la permeabilidad de los capilares está alterada. Entonces, en la barrera hematoencefálica está alterada. Esos capilares que estaban continuos con uniones oclusivas se empiezan a separar un poco las células, porque por el mismo proceso inflamatorio, ¿bien? Entonces ahora la penicilina puede pasar tranquilamente al sistema nervioso central y ejercer su acción, ¿bien? Concentrarse en el líquido cefalorraquídeo y ejercer su acción. Ese es uno de los casos, ¿bien? Otro de los casos es, tengo un paciente, voy a tener dos pacientes. Este paciente va a tener un astrocitoma. Esto es pregunta de Meuli, ¿no? Por las dudas les pongo acá. Este paciente va a tener un astrocitoma y este paciente va a tener una metástasis cerebral. El astrocitoma, les comento, es un tumor primario, bien, en el cerebro, es decir, un tumor que se originó ahí, principalmente en los astrocitos, se origina en el cerebro, no es que viene de algún lado, bien. En cambio, la metástasis viene viajando por la sangre, ¿sí? Entonces yo les hago una pregunta. Primero les comento, los antineoplásicos no atraviesan la barrera hematoencefálica y si lo hacen en muy poca concentración, ¿bien? Entonces, ¿a cuál de estos dos pacientes creen que les va a resultar mejor el antineoplásico? ¿Al primero o al segundo? ¿Qué opinan? Al que tiene metástasis. La barrera. Perfecto. Al que tiene metástasis, ¿sí? Y esto tiene una explicación. ¿Qué pasa, chicos? Cuando el tumor se origina en el cerebro, ¿sí? La barrera hematoencefálica está intacta porque el tumor se originó ahí, no vino de ningún lado. En cambio, cuando el paciente tiene varios focos de metástasis en el cerebro, bien, por ejemplo, que tuvo, qué sé yo, un cáncer de pulmón, bien, y después hizo metástasis en el cerebro, esa metástasis, ¿saben por dónde viajó? Por vía hemática, ¿sí? O sea, por la sangre. Y si viajó por la sangre, quiere decir que está alterada la barrera hematoencefálica. Es decir, en una metástasis se encuentra interrumpida la barrera. Por ende, los fármacos antineoplásicos me sirven para este paciente. A este paciente que previamente tuvo cáncer de pulmón y yo le detecté metástasis cerebral, bien, yo lo puedo tratar tranquilamente con antineoplásicos y puedo asegurarme de que sí vaya a funcionar el tratamiento. Pero a este pobre paciente que está acá, que tiene un tumor primario en el cerebro, bien, que se originó ahí, que no viajó de ningún otro órgano, se originó ahí, acá la barrera está intacta, bien.
Acá la barrera está intacta y es medio complicado que este tumor te haga metástasis a otro lugar, ¿bien? Entonces, aquí la barrera está intacta y por ende el antineoplásico acá no me sirve, se hacen otros tipos de terapias que no vienen al caso. Entonces la pregunta del doctor Meuli es la siguiente: ¿por qué en un astrocitoma, yo les dicto, ¿no? La pregunta ustedes copien, ¿por qué en el astrocitoma no me sirve un tratamiento con antineoplásicos, mientras que en una metástasis cerebral obtengo buenos resultados? Mientras que en una metástasis cerebral obtengo buenos resultados. ¿Quién me respondería esta pregunta si yo fuera Meuli? ¿Qué responderían ustedes? Que el astocitoma es un tumor primario y en ese caso su barrera hematoencefálica está normal. Entonces, en cambio, en el otro caso, como es una metástasis, la barrera hematoencefálica está alterada. Entonces, en ese caso, el tratamiento sí la atravesaría. Perfecto, muy bien. Entonces, en la metástasis, recuerden que el fármaco, que la barrera, perdón, está interrumpida y el fármaco puede ingresar. Y no se olviden del dato de que los antineoplásicos, la mayoría no atraviesan la barrera, ¿sí? Y si lo hacen en muy pocas concentraciones ineficaces para poder tratar este caso, este cuadro clínico. ¿Está claro esto, chicos? ¿Tienen alguna duda? Con estos dos casos que son los que más preguntan en los finales. Ninguna duda, ¿no? Bueno, No, Flor. perfecto. Bueno, entonces, de barrera hematoencefálica tienen que saber estas 7 cosas que dijimos, ¿sí? Con que ustedes, es lo más completo que lo pueden dar, ¿sí? 7 cositas. Las características de la barrera, las características de los fármacos para que puedan atravesar, bajo peso molecular, sin cargas, fracción ionizada, ahí le pueden agregar todo lo que ya vimos, ¿sí? Liposolubles. 3, cómo pueden atravesar por difusión facilitada y transporte activo. 4, ejemplos de fármacos que sí pasan. 5, ejemplos de fármacos que no pasan. 6, cómo facilito este pasaje a los fármacos que no pueden pasar. Y 7, las situaciones que me alteran la barrera hematoencefálica. Bien, entonces, si les toca desarrollar, porque esto digo más que nada porque el doctor Sánchez siempre pide desarrollar barreras, o sea, es uno de los temas que él más pide, y si les piden desarrollar barrera hematoencefálica, si lo dan en este orden, como yo les acabo de dar, está perfecto. Si no, les van a preguntar nada más de esto, porque, bueno, además no es tampoco mucho lo que hay. Pero sí o sí tienen que saberlo, y sobre todo las características histológicas, porque las toman en los choice. ¿Bien? Así que bueno, no sé si tienen alguna duda con barrera hematoencefálica. Después, si quieren, les paso estas hojitas escritas por mí. No sé si les van a servir de algo, pero bueno, se las puedo pasar por si no llegaron a anotar algo, ¿sí? Bueno, después tenemos la barrera placentaria. Y acá, ojo, porque la barrera placentaria no es una verdadera barrera. ¿Quién me puede decir qué es una barrera? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo barrera a ustedes? Algo que impide el paso de otra cosa. Exacto, algo que impide el paso, ¿bien? Que impide el paso. La barrera placentaria, para su sorpresa, permite el paso de bastantes fármacos, o sea, es mucho más permisiva, entre comillas, que la barrera hematoencefálica, ¿bien? Entonces eso es importante. Pasan muchos fármacos. ¿Bien? Esto hace que la barrera placentaria, no sea una verdadera barrera. ¿Y cómo está compuesta? Aprovechemos este dibujito de acá. Capilar materno. Yo les voy a hacer un dibujo cero histológico, chicos, pero bueno, no importa, ustedes van a entenderlo igual. Capilar materno, ¿sí? Estas que están acá son células trofoblásticas. Y vamos a hacer en azul el capilar fetal. ¿Bien? Entonces el fármaco hace esto. Si se dan las condiciones, lógicamente,
pasa desde el capilar materno a través de las células trofoblásticas al capilar fetal. ¿Bien? Acá es importante saber una cosa. Primero que nada, algunas diferencias, ¿sí?, entre lo que sería el capilar materno y el capilar fetal. La primera diferencia, en realidad la diferencia que ustedes tienen que conocer es cuál, que ya la vimos, a ver si alguno se acuerda. ¿Cómo era la sangre acá? ¿Y cómo era acá? De un lado es ácido y del otro lado es básica. El Claro, lado la fetal es sangre, ácido. claro, exactamente. La sangre, o sea, el capilar materno es un pH de 7,4 aproximadamente, ¿sí? Podemos tirar entre medio y básico, digamos. Pero le pongamos neutro o básico. Pero la sangre fetal es ácida. Y esto ya a nosotros nos da un parámetro farmacocinético si lo vamos a relacionar con atrapamiento iónico. ¿Bien? Pero bueno, no nos metamos en eso todavía. Entonces, tenemos ya cómo está constituida la primera parte. La segunda parte, las diferencias, no sé por qué puse un 3, la diferencia entre la sangre materna y la sangre fetal. La tercera es cómo van a atravesar los fármacos, bien, por la barrera placentaria. La pueden atravesar de todas las maneras, por difusión simple, difusión facilitada y transporte activo, pero en su mayoría lo hacen por difusión facilitada. Bien, esto es importante. En su mayoría pasan por difusión facilitada porque, como dijimos, es permisiva, ¿bien? 4. ¿Qué características tienen que tener los fármacos para poder atravesar bien la barrera placentaria? Tienen que ser liposolubles, ¿sí? Todo el versito. ¿El pH cómo tiene que ser para que pueda pasar de la materna a la fetal? Básico. Perfecto, ¿por qué? Para que predomine la fracción no ionizada. Excelente, porque si mi fármaco es básico, si yo les estoy diciendo que estoy en un pH básico, que puede ser neutro básico, pero le pongamos que el pH de la sangre, ¿no? El pH del medio, chicos, el pH del medio es básico, y el fármaco también es básico, es decir, que va a tener un pKa, ¿sí? ¿Cómo va a ser? ¿Mayor o menor al pH del medio? ¿Cómo tiene que ser para que predomine la fracción no ionizada? Menor. ¿Se acuerdan o no? A ver, nos guiemos del ácido primero. ¿Cómo tenía que ser en el ácido? Tiene que ser más básico. Perfecto, excelente. Tiene que ser más básico, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué fracción va a predominar? La fracción no ionizada. Si predomina la fracción no ionizada, estos dos puntitos son la ionizada, porque si hay fracción ionizada también, ¿no? Pero no es la que predomina. Y estos de acá son la fracción no ionizada. Los chicos que entraron más tarde, después vean esta clase, ¿sí? Entonces, la fracción no ionizada va a predominar. ¿Y cuál es la característica de esta fracción? ¿Qué es qué cosa? Liposoluble. Bien, es liposoluble. Entonces, el fármaco va a atravesar, bien, la barrera y llegar a lo que sería el capilar fetal. En el capilar fetal se topa con ¿qué? Con un medio ácido. Se topa con un medio ácido. Entonces aquí el pH del medio es menor al pKa del fármaco. Bien, y el fármaco es una base, recuerden, es una base. Entonces, ¿qué fracción va a predominar cuando el fármaco llegue al capilar fetal? La fracción ionizada. Perfecto, la ionizada. ¿Y qué característica tiene la ionizada? Hidrosoluble. Perfecto, es hidrosoluble. Entonces, este farmaquito que está acá no puede regresar y queda en la sangre fetal, o sea, queda atrapado en la sangre fetal.
En resumen, para que un fármaco pueda pasar de la sangre materna a la sangre fetal tiene que ser básico, para que de esta forma predomine su fracción no ionizada, que es la fracción liposoluble, ¿sí? Entonces acá pongan para que predomine tu fracción no ionizada, que es la fracción liposoluble. Obviamente, aquí agregamos un par de cositas más, tiene que ser de bajo peso molecular, siempre, ¿no? Bajo peso molecular, ¿bien? Entonces, estas son las características del fármaco. Pero acá también depende mucho, como vimos anteriormente, de las características de la barrera placentaria. Entonces, ustedes tienen que anotar características de la barrera. Primero tienen que saber que durante el primer trimestre de embarazo es donde más posibilidades hay de que se produzca daño fetal. Bien, y esto ocurre por una simple cosa, y esta cosa es que desde el primer trimestre, segundo, tercero, y acá vamos a poner primeros 15 días, bien, segundo y tercero, el grosor de la barrera placentaria va aumentando. Bien, esto es importante, ¿por qué? Porque entonces si yo les pregunto en cuál de estos tiempos marcados acá, ¿creen que va a ser más fácil que el fármaco atraviese la barrera y que llegue a la sangre fetal? Cuanto más delgada sea, o sea, al comienzo. Perfecto. Entre los primeros 15 días y el primer trimestre de embarazo, chicos, el fármaco pasa mucho más fácil la barrera, ¿sí? Sobre todo en los primeros 15 días donde es sumamente fina la barrera placentaria. Entonces, todo esto favorece, bien, a que en los primeros 15 días, si la paciente toma un fármaco, se produzca la ley del todo o nada. O va a tener un aborto, o no le va a ocurrir nada al feto, ¿sí? Aborto o nada, ¿bien? Eso quiere decir, si yo administro un fármaco que sea capaz de atravesar la barrera, en los primeros 15 días se puede producir un aborto o nada, ¿bien? Obviamente esto depende de muchas cosas, de la dosis del fármaco, de las características químicas del fármaco, etcétera, ¿bien? Pero lo que sí quiero que se acuerden es de este dibujo, porque no es lo mismo administrar un fármaco en el primer trimestre que administrarlo en el tercero. Son cosas diferentes porque la barrera es menos permisiva al final, ¿sí? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que recordar. En el primer trimestre el grosor de la barrera es menor, ¿sí? Bien. Y después, otra cosa, si le agregamos una sexta cosa que hay que mencionar, es que, chicos, pregunta literalmente no negociable, ¿bien? De examen. La barrera placentaria es un órgano de biotransformación. Es un órgano de biotransformación. En la barrera placentaria se metabolizan fármacos. Y si tengo, bien, una persona que esté embarazada y esté tomando un fármaco, el primer lugar de metabolismo va a ser el hígado. Y el segundo lugar más importante de metabolismo va a ser la placenta. Esto es pregunta de examen. Y lo hace la doctora Uñaz, sobre todo lo hace mucho esta pregunta en la San Pablo, y también también vi que la hacen en la UNT, ¿bien? Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el segundo órgano más importante en el metabolismo o en la biotransformación? La placenta, ¿sí? Porque tiene muchísimas enzimas, que ya las vemos ahora enseguida, tiene muchas enzimas que pueden metabolizar, ¿sí? Ustedes saben que la placenta cumple función de metabolizar hidratos de carbono, en fin, nutrientes, bien, para el feto. Bueno, así como metaboliza nutrientes, también metaboliza fármacos. Y esto puede ser un pro o un contra, ¿bien? Entonces, si nos adentramos un poco
en esto y agregamos un séptimo ítem, podemos decir que hay fármacos que se inactivan en la placenta. Como por ejemplo la heparina de bajo peso molecular, ¿sí? La heparina de bajo peso molecular. En cambio, hay fármacos que tras metabolizarse en la placenta producen metabolitos tóxicos. ¿Saben quién? El alcohol. Bien. Entonces, estas enzimas que tienen la placenta es un arma de doble filo. Bien. Porque por un lado me favorece, ¿sí? Como en el caso de la heparina, y acá les cuento un datazo, de los anticoagulantes que hay, ¿sí? Los anticoagulantes orales no se pueden dar en la embarazada, porque todos pueden atravesar la barrera, ¿bien? En cambio, los anticoagulantes parenterales, como lo es la heparina de bajo peso molecular, al inactivarse en la placenta, puede pasar al feto, pero de forma inactiva, entonces no le va a hacer nada, ¿bien? Eso es muy importante, chicos, ¿sí? Esta es la razón por la cual los anticoagulantes parenterales como la heparina de bajo peso molecular sí se puede dar en el embarazo, porque se inactiva en la placenta, entonces no hay ningún tipo de riesgo. Mientras que los anticoagulantes orales no se inactivan, entonces sí hay riesgo y no lo doy en la embarazada. ¿Bien? Entonces, como ven, es un arma de doble filo, porque por un lado algunos fármacos se inactivan, entonces hace que el feto no sufra ningún tipo de daño. Pero por otro lado, también produce metabolitos tóxicos, como lo hace con el alcohol, ¿sí? Que ya vamos a ver en la clase de alcohol qué le produce al feto. Pero lo importante acá es que si una paciente que está embarazada toma alcohol, en la placenta se va a metabolizar, pero me va a generar metabolitos tóxicos. Obviamente que la cantidad que pase a la sangre fetal va a depender de la cantidad de alcohol, de la alcoholemia, del alcohol en sangre, ¿bien? Pero los metabolitos son tóxicos y pueden producir graves daños en el feto. Entonces es muy importante saber que es un arma de doble filo, ¿bien? Entonces, séptimo, ahí pongan arma de doble filo y se van a acordar. 8. Flor, Sí. ¿por qué pasaría el alcohol si es hidrosoluble? No pasa el alcohol. El alcohol llega a la placenta y se metaboliza, y lo que pasa son sus metabolitos. Pero de todas formas, el alcohol es hidrosoluble, pero de bajo peso molecular, ¿sí? Porque es etanol, tiene 2 carbonos nada más, ¿bien? Entonces es de bajo peso molecular, ¿y qué dijimos? ¿Cómo podían atravesar los fármacos la barrera placentaria? Uy, no sé si está, pero bueno, lo pueden hacer por difusión simple, facilitada y transporte activo, ¿bien? El alcohol lo haría en este caso por difusión facilitada, ¿sí? Si puede atravesarlo, no en grandes cantidades, pero lo que atraviesa principalmente son sus metabolitos, que son más liposolubles, ¿sí? Sí, sí. Bien, está claro, ¿no? ¿Los demás? Sí, Flor. Bien. Bueno, entonces, ¿qué enzimas vamos a encontrar en la barrera placentaria? Vamos a encontrar un montón. Yo les nombro porque la doctora Unías pregunta qué enzimas hay, entonces yo les doy acá un par de ejemplos. Óxido, reductasas, vamos a encontrar también hidrolasas, descarboxilasas, ¿sí? Bueno, etcétera. O sea, estos son como grupos grandes. Obviamente dentro de cada una de estas hay varias que ya las vemos después en metabolismo, pero estas son como grupos grandes. Entonces sepan que hay varias enzimas dando vueltas ahí por la placenta. Esto por si les llegan a preguntar, ¿sí? O sea, no lo tiren de la nada, si no les preguntan mejor no se metan. Pero sí me acuerdo que la doctora Unías en un final de la San Pablo preguntó qué grupos de enzimas se pueden encontrar en la placenta, y son estos, ¿sí? Y miren, o sea,
En cada uno de estos grupos, chicos, hay un montón de enzimas, entonces ahí se dan una idea lo importante que es la placenta como órgano de biotransformación. Bien. Otra cosa importante que quiero que... Sí, ¿Cuál es la última enzima que dijiste? descarboxilasas. Ah, bien, listo. Bien. Flor, antes que siga avanzando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pregunten. ¿Viste Ustedes el pregunten. ejemplo ese que nos diste en la primera clase del enalapril, que no le podías dar al paciente que tenga cirrosis? Sí. Ponele, si la mujer tiene cirrosis y está embarazada, tampoco le podrías dar para que se metabolice en la placenta. No, ¿sabes por qué? Porque el enalapril es de clase D, ¿bien? Es decir, que se demostró daño fetal. O sea, no le darías ni siquiera el enalaprilato, ¿bien? No le das ese principio activo. Elegís otro fármaco, ¿sí? Que es la alfa-metildopa, que ya la vemos después más adelante, ¿bien? Pero está buena tu pregunta, y de paso acá sepan que la hipertensión en la embarazada jamás en la vida doy ningún IECA, ningún ARA2, ¿sí? Acá está el enalapril, y aquí seguramente lo escucharon nombrar al losartán. No doy estos fármacos en la embarazada, ¿sí? Son clase D, demostraron daño fetal, no se da, ¿bien? Pero bueno, eso es como un extra que lo trajimos por la pregunta de su compañera. Y otra cosingui que me olvidé acá en la estructura o en los componentes de la barrera, hay glucoproteína P, ¿sí? En realidad, si ustedes agarran el Flores, van a ver que glucoproteína P hay un montón de lugares. Hay en el hígado. En el hígado me va a servir para ver quién sufre metabolismo hepático y quién no. En el riñón, bien, que va a controlar o formar parte de la excreción. En la barrera hematoencefálica, en la placentaria. El tema es que la presencia de esta glucoproteína P es más importante en la barrera hematoencefálica que en las demás. Pero tienen que saber que sí existe, porque a la doctora Unías le encanta preguntar este tipo de cosas, ¿bien? Entonces, por las dudas les aclaro que sí existe, ¿sí? Bueno, entonces, esto sería todo con respecto a barrera placentaria. Así como yo les ordené 1, 2, 3, así lo tienen que ir dando ustedes, ¿bien? Y ahí estaría completo el tema, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de barrera placentaria. No, Flor. Ah, me olvidé, me acabo de acordar. Vayan a la parte donde anotaron lo de barrera hematoencefálica, y acá hay una pregunta que hace la UNIAS también. Que no es de fármaco, pero bueno, se las pueden preguntar, ¿sí? La pregunta es, ¿qué zonas del sistema nervioso central no tienen barrera hematoencefálica? Eso pregunta ella, en los prácticos lo suele preguntar, ¿no? No en los finales, pero bueno, por las dudas. Las zonas que no tienen barrera hematoencefálica, chicos, son la eminencia media, el área postrema, la glándula pineal y el área subcomisural. Eminencia media, área postrema, glándula pineal y área subcomisural. Son las zonas que están libres de barrera hematoencefálica. Ya en el práctico suele preguntar si la barrera hematoencefálica está o cubre por completo el sistema nervioso central, y la respuesta es que no, ¿sí? Entonces los fármacos a esta zona, los fármacos que no atraviesan la barrera a esta zona sí pueden acceder, ¿bien? Por las dudas. Sí. Puede ser que también sea el órgano subcornical, que lo Ah, pusiste ese también, sí, ese también. Ah, y otra cosa, yo me voy acordando las preguntas que hace la doctora a medida que vamos viendo los temas. Otra cosa, chicos, que suele preguntar es que les pide esto, les dice, ¿cuál es la barrera hematoencefálica fisiológica y cuál es la barrera hematoencefálica histológica? O sea, ¿qué característica histológica, bien,
hace que la barrera sea una barrera, digamos, y cuál es la característica fisiológica. La barrera hematoencefálica fisiológica está dada por la glucoproteína P, ¿sí? Y la histológica por los capilares y la membrana basal. Continuos, obviamente, con sus uniones oclusivas. Bien. Entonces, si les pregunto, ya saben, bueno, fisiológicamente la presencia de la glucoproteína P, que actúa como bomba de flujo, bien, expulsando los fármacos que intentan ingresar, los expulsa de nuevo hacia la sangre. Y la barrera hematoencefálica histológica, bien, es el endotelio o el tipo de capilar, que es un capilar continuo, las uniones oclusivas y la membrana basal. Bien. Así que estas dos son preguntas que hace la doctora Uñas en sus prácticos, más que nada, por si alguno se anotó con ella. ¿Bien? No sé si tienen alguna otra duda acá. Bueno, si no tienen más dudas, entonces eso es lo que ustedes tienen que saber de barreras, ¿sí? Pero bien, volvamos acá arriba, en donde está el power. Bueno, entonces, una vez que vimos barreras, nosotros ya sabemos entonces que los fármacos desde la sangre pueden atravesar, ya sabemos, el sistema nervioso central, si es que atraviesan la barrera, pueden ir a la sangre fetal, ¿sí? Si es que atraviesan también la barrera placentaria, o si no se inactivan antes, bien, porque pueden pasar, pero en el trayecto, digamos, inactivarse. Y también tenemos que ver cómo se distribuyen los fármacos cuando los administro, ¿bien? Esto es muy importante porque no es que yo administre el fármaco y empiece a ingresar a todos los órganos a la vez, ¿no? De los líquidos corporales que vimos nosotros, ¿cuáles eran los más accesibles? ¿Cuál es el más accesible? Intravascular. Bien, entonces, primer parámetro, el líquido más accesible es el líquido intravascular. Entonces yo les pregunto, cuando administro un fármaco, sea el que sea la vía que sea, ¿por dónde o a dónde va a llegar primero este fármaco? ¿A dónde llega primero? Les pongo dos opciones, ¿a la sangre o al tejido? A la sangre. A la sangre, siempre y cuando, si administramos por vía oral, siempre y cuando se absorba, ¿no? Porque si no se absorbe no llega ninguna sangre, desde ya. Pero supongamos que es todo sistémico, estamos hablando acá. Entonces, primero llega la sangre, ¿bien? Entonces, aquí, la llegada del fármaco a los diferentes tejidos va a depender del grado de irrigación. Los fármacos van a llegar primero, adivinen a dónde, a los órganos más vascularizados, ¿bien? Los órganos que más vascularización tengan van a ser los primeros en recibir el fármaco. ¿Cómo lo son? El hígado, el pulmón, el riñón, ¿sí? El sistema nervioso central lo dejamos acá por aparte, en un cuadrado. Entonces, cuando administro un fármaco, primero va a los órganos más vascularizados. Y después, sí. ¿Puede ser también el corazón? También, perfecto. Ahí lo hago el corazón, ¿bien? Entonces, llega primero a los órganos más vascularizados. De ahí, el fármaco, una vez que ya llegó a los órganos más vascularizados, y lo hace de manera rápida, llega más lento a los órganos que están menos vascularizados, que son el músculo, la piel, ¿sí? Estos son órganos que tienen menos vascularización, entonces el fármaco va a llegar más lento. Y el compartimento lo dejemos acá un rato separado, porque acá hay una cosa que les quiero aclarar después. Pero en resumen, lo que les quiero decir es que ustedes piensen lo siguiente. Cuando yo me administro un fármaco, sea cual sea la vía, primero llegan a los órganos más vascularizados. Entonces, si yo les digo que el fármaco llega primero al pulmón que al hueso, o sea que llega más rápido al pulmón que al hueso, ¿qué será más fácil de tratar? ¿Una neumonía o una osteomielitis?
La osteomielitis es la infección en el hueso, ¿bien? Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál va a ser más fácil de tratar o cuál se va a tratar o curar más rápido? ¿La neumonía o la osteomielitis? ¿A dónde va a llegar más rápido el antibiótico? A ver, ¿qué me responde? Al pulmón. Al pulmón, lógicamente. ¿Por qué? Porque es muy vascularizado. El hueso es casi nada de vascularización. Entonces, por eso es que la neumonía puede durar 15 días el tratamiento y la osteomielitis puede durar meses, ¿bien? Porque es muy difícil acceder al hueso, ¿sí? Entonces, esas son cosas importantes. Esta es otra pregunta de examen. Entonces, ustedes ahí se van dando cuenta que el cuerpo humano se divide en compartimentos, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de compartimento, estamos hablando más específicamente de compartimentos farmacocinéticos, de los sitios a los cuales accede el fármaco, ¿sí? El fármaco accede a diferentes sitios, ¿bien? Algunos lo hacen más rápido que a otros, y esto depende de qué, de la vascularización y de la permeabilidad de la membrana. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dividen estos compartimentos farmacocinéticos? Se van a dividir en centrales y periféricos, ¿bien? Compartimentos farmacocinéticos se dividen en central y en periférico. Y a su vez el periférico se divide en superficial y en profundo, ¿bien? Entonces borro esto de acá. Bueno, entonces, el central, dentro del compartimento central van a estar los órganos más vascularizados. Y en el compartimento periférico van a estar los menos vascularizados, ¿sí? Dentro del superficial vamos a encontrar al músculo, a la piel, ¿sí? Y en el flores le ponen también al tejido adiposo. Les aclaro porque en el flores se lo ponen así, pero en el Zier y en el Goodman no está, ¿bien? Entonces, ¿esto por qué les aclaro? Porque en el flores nos dice que en el tejido, en el compartimento periférico superficial está el músculo, la piel y el tejido adiposo. Y en el periférico profundo están órganos de fijación. Como lo son el hueso, por ejemplo. Y aquí también lo vuelve a poner al tejido adiposo. Es decir, para el flores, el tejido adiposo está en el periférico superficial y en el periférico profundo. ¿Bien? Y el hueso nada más está en el periférico profundo. Pero para el Zier, creo que era para el Zier, sí, en el periférico superficial está el músculo y la piel nada más. Y en el profundo está el hueso y el tejido adiposo. Para que ustedes no se hagan un lío de libros, lo que tienen que decir es que en el periférico superficial, ¿sí?, se encuentra el músculo y la piel. Primero que nada, agarren de base el Zier, o lo que pueden decir es lo que digo yo siempre cuando hay dos bibliografías, digo, bueno, según Flores, el tejido adiposo también se puede encontrar dentro de este compartimento, y ahí quedan, este chico remil leyó, ¿sí?, porque el Flores lo menciona dentro de esto. Entonces ustedes pueden decir, bueno, se encuentra el músculo, la piel y también el tejido adiposo, según Flores, se puede encontrar en este compartimento. Mientras que en el compartimento periférico profundo se encuentran órganos de muy difícil acceso, primero que nada, pero que son órganos de fijación. ¿Qué quiere decir que sean órganos de fijación? Que el fármaco puede venir y depositarse en el tejido adiposo y en el hueso también, ¿sí? Los fármacos se pueden fijar en estos tejidos. Los tejidos que forman parte del compartimento periférico profundo son tejidos de fijación que a su vez son poco vascularizados. Por eso Flores te pone al tejido adiposo arriba y te lo pone acá abajo también, ¿sí? Entonces, en el periférico superficial están órganos poco vascularizados como el músculo. Obviamente, a ver, el músculo es muy vascularizado, pero al lado del pulmón, del hígado, del riñón, no es tan vascularizado, ¿sí? Obviamente en comparación lo hacemos. Entonces están órganos menos vascularizados, si quieren, como por ejemplo la piel, el tejido óseo, y según Flores también se puede encontrar acá el tejido adiposo.
Mientras que en el compartimento periférico profundo encontramos órganos de muy difícil acceso porque son pobremente vascularizados, pero también encontramos órganos de fijación, como por ejemplo el hueso y el tejido adiposo. ¿Está claro cómo lo van a decir, chicos? Para ahorrarse líos de a qué doctor le gusta qué cosa, ustedes siempre citen bibliografía, ¿sí? Está claro cómo lo van a decir, ¿no? Avísenme si quiere que les repita o algo. Bueno, voy a tomar su silencio como que está claro. Bueno, perfecto. Flor, disculpa. Sí. Según el CIER, ¿está en el profundo? En el CIER, pasa que no me acuerdo si era el CIER o en el Goodman, ¿sí? Por eso tengo que leerlo de nuevo. Al CIER no lo leo hace años porque no lo tengo en mi casa, pero, por ejemplo, el Flores sí lo dice. Yo sé que el CIER o el Goodman, uno de los dos, te lo pone en la disposo sí o sí en el periférico profundo, ¿bien? Pero, y no te lo pone acá en el superficial, solo te lo pone en el profundo porque toma en cuenta solamente que es un tejido de fijación, más que, o sea, te lo clasifica más que nada por ser un tejido de fijación y no por la vascularización en sí, ¿bien? Más que nada por eso. Pero ustedes pueden decirlo de esas dos formas para ahorrarse, porque a Meuli ya vieron los libros que le gusta, ¿sí? Pero a la UNIA le encanta el Flores, la UNIA es fan del Flores, ¿sí? La Cleaver también. Entonces, como que a cada doctor tiene un libro diferente que le gusta para ahorrarse esos malos momentos de a quién le gusta qué cosa, pueden decir así como yo les acabo de decir, ¿bien? O sea, pueden decir lo que dice CIER, pero agregarle que Flores menciona el tejido adiposo en el periférico superficial. Está claro, ¿no? Cómo tienen que decir. Sí, Flor. Bien. Bueno, esos son pequeños hacks para tratar de cubrir todo, digamos. Bueno, entonces nosotros tenemos ya esta división. Si yo les pongo acá 3 cuadraditos, bien, acá les voy a poner el pulmón, acá les voy a poner la piel y acá les voy a poner el hueso. Cuando yo administro un fármaco, si lo administro, por ejemplo, por vía endovenosa, obviamente llega primero al pulmón, porque es el tejido más vascularizado de los 3 que tenemos acá. Llega primero y llega en buena cantidad al pulmón, ¿sí? Le voy a hacer así. Este es el fármaco, ¿no? Esto rojo que está acá es la cantidad de fármaco. Va entrando más lentamente al periférico superficial, o a la piel, que es menos vascularizada, y muy más lentamente, chicos, va entrando al tejido óseo y en una menor concentración, porque ustedes imagínense, desde el pulmón hasta el hueso, que se puede perder el fármaco, sí se pierde. Entonces, la desventaja que tienen estos tejidos profundos, ¿sí? Como el hueso, es que primero que el fármaco llega lento, y segundo que llega en poca cantidad, no llega en una cantidad suficiente, ¿bien? O sea, llega en cantidad suficiente de acuerdo a la dosis que yo seleccione, lógicamente, pero el fármaco no tiene la misma concentración que en el pulmón, por ejemplo, ¿bien? Eso es como un esquemita. Acá les hago una aclaración. Yo antes a los chicos les daba, uno de los modelos compartimentales les daba paso por paso, velocidad y velocidad, pero ahora eso, o sea, sí se los voy a dar, pero prefiero hacer un video corto, ¿sí? Porque literalmente deben ser 2 minutos y pasárselos por WhatsApp, bien, o subirlo al Drive como a ustedes les sea más cómodo, para no perder tiempo de la clase en cosas que no toman, ¿sí? Porque no lo toman a eso. Pero yo se los doy porque yo literalmente a veces siento que a Meuli en cualquier momento puede preguntar cualquier cosa random, entonces eso lo puede llegar a preguntar y yo les doy a los chicos. Cualquier cosa también lo pueden ver en el grupo de enero, pero ahora prefiero que avancemos, ¿sí? Y después se los mando por aparte, es un video cortito de velocidades más que nada, o sea, más farmacología experimental, ¿sí? Pero bueno, es una aclaración. Pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es que siempre el fármaco ingresa primero ¿a dónde? Al central. En segundo lugar, al periférico superficial y al último, al periférico profundo. Pero acá viene una cosa, que nosotros dijimos que el periférico profundo es un tejido de muy difícil acceso. ¿Por qué? Es de difícil acceso, chicos, porque tiene la capacidad, primero que nada porque está poco vascularizado, y segundo es de fijación. ¿Por qué? Porque tanto el tejido adiposo como el tejido óseo
pueden fijar al fármaco. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Tendrá alguna importancia farmacocinética que existan tejidos de fijación? ¿Qué opinan? Sí, porque pueden actuar como reservorios, por ejemplo. Excelente. ¿Y qué va a pasar con la concentración plasmática si actúan como reservorios? Va a disminuir. Perfecto. ¿Y qué va a pasar con la distribución al resto de los órganos? Va a ser menor. Menor. Exacto. Miren, si el fármaco viene y se fija al tejido adiposo, está llegando acá en un montón de concentración y en muy poca concentración al resto de los tejidos, porque se está guardando acá, ¿sí? Pero obviamente no todos los fármacos hacen esto, solamente los fármacos que son muy liposolubles, como por ejemplo el tiopental sódico. Tiopental sódico. El tiopental sódico, chicos, es un anestésico general, ¿bien? Es muy liposoluble y se fija en el tejido adiposo. Para entender mejor esto tenemos que ver los modelos compartimentales, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un modelo compartimental, estoy hablando de cómo se distribuye el fármaco de un compartimento a otro, ¿sí? ¿Cómo hace el fármaco para pasar de un compartimento a otro? No es lo mismo que les pidan hablar de compartimentos que les pidan, por ejemplo, hablar de este modelo compartimental. Son cosas diferentes. Si les piden hablar de compartimentos, hablan de esto que está acá, ¿sí? Y si les piden hablar de modelos compartimentales, hablan de esto que está acá. Alguien, cuando termine esto de explicarlo, hágame acordar que les diga una cosa del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, entonces, modelos compartimental dijimos que es cómo se va a distribuir el fármaco de un compartimento a otro. Sigue 3 modelos. El monocompartimental, el bicompartimental y el tricompartimental. El monocompartimental lo que hace básicamente es tomar al organismo como una sola cavidad, ¿bien? Se usa mucho para estudios de investigación, pero ojo, porque sí hay fármacos que adoptan este modelo. Si yo les digo a ustedes, les pongo acá con cuadraditos, ¿sí? Acá les pongo 2 y acá les voy a poner 3. Si yo les digo a ustedes, chicos, que estos fármacos se comportan como si el organismo fuera una sola cavidad, les estoy diciendo que estos fármacos son fármacos que se quedan en el compartimento central. ¿Bien? O sea que al primer lugar donde acceden es a donde se quedan, no pueden avanzar más allá. Si vieron como estos 3 cuadraditos que yo les había hecho acá, que los borré, bueno, este pobre fármaco se queda atrapado en este compartimento de acá, no puede pasar más abajo. ¿Y qué característica creen ustedes que va a tener este fármaco para no poder pasar a los otros compartimentos? ¿Qué opinan? Es hidrosoluble. Hidrosoluble. Perfecto, muy bien. Los fármacos que son hidrosolubles por lo general suelen adoptar un modelo monocompartimental. ¿Por qué? Porque solamente pueden acceder a los tejidos de fácil acceso. Bien, es más, la mayoría incluso se puede quedar en la sangre. Un fármaco que utiliza un modelo monocompartimental, por ejemplo, es la heparina. ¿La heparina actúa en dónde? En la sangre, se queda en la sangre la heparina. Bien. Fármacos muy hidrosolubles que se queden en la sangre, están adoptando un modelo monocompartimental porque no pasan a otro compartimento. El mismo nombre se lo dice. Si ustedes leen que adopta un modelo monocompartimental es porque se queda en un solo compartimento. Si adopta un modelo bicompartimental es porque pasa de un compartimento a otro, ¿sí? Entonces, si el nombre le dice monocompartimental es porque no ingresa a ningún lado más. Y este modelo tiene una característica, que es que el fármaco administrado, por ejemplo, por vía endovenosa, ¿sí? Ingresa de manera rápida y uniforme al compartimento central. ¿Bien? O sea que la acción va a ser rápida. Porque obviamente que si yo administro este fármaco es porque busco algún objetivo en el compartimento central. No voy a administrar este fármaco esperando que llegue al hueso, ¿sí?
Obviamente, yo voy a administrar este fármaco que sé que se queda en el compartimento central para que actúe en alguno de estos órganos, ¿bien? Entonces, ojo con eso. Después tenemos el bicompartimental. Cuando yo hablo de un modelo bicompartimental, como les dije, le voy a explicar lo sencillo ahora, ¿bien? Lo que hace el fármaco básicamente, chicos, es que ingresa de manera rápida al compartimento central y va ingresando más lentamente al compartimento periférico. Entonces, ingresa rápido al compartimento central y va ingresando más lentamente al compartimento periférico. Bien, es como los 3 cuadraditos que vimos arriba, pero le sacamos el tercero. Bien, entonces, por ejemplo, es un fármaco que ingresa rápidamente a los pulmones, por ejemplo, ¿sí? Y va ingresando más lentamente al músculo. ¿Bien? Entonces, eso es un modelo bicompartimental, que el fármaco ingresa primero al compartimento central, es decir, acceden de manera rápida al compartimento central y van ingresando más lentamente al periférico. Y acá es importante saber que la mayoría de los fármacos adoptan este modelo. Esto es una pregunta que hubo en un choice, ¿bien? Les ponían con verdadero o falso y les decían, la mayoría de los fármacos adoptan el modelo bicompartimental y eso es verdadero, ¿sí? La mayoría hace esto, ingresa uno primero y va ingresando más lento al otro. Y por último, tenemos el modelo tricompartimental y acá quiero que me presten atención. Ustedes seguramente se imaginarán que es que pasa de un lado al otro. Bueno, no es tan así, porque cuando yo hablo de un modelo tricompartimental estoy hablando de que existe un tejido de fijación. Entonces, para entender el modelo tricompartimental tenemos que entender el fenómeno de redistribución. Entonces, tomemos como ejemplo a un paciente que está por tener una cirugía, ¿sí? Y a este paciente yo le doy un anestésico general que es el tiopental sódico. Fármaco ultra liposoluble, ¿bien? Bien, entonces, este tiopental sódico empieza a ingresar. ¿El sistema nervioso central de qué compartimento forma parte? ¿Quién me dice? Central. Del central. Bien, ya vamos a ver un par de cositas ahí, pero forma parte del central. Y aparte, el tiopental puede atravesar la barrera porque es súper liposoluble, bien, así que no hay drama. Entonces, si yo les pregunto a qué órgano o tejido de estos dos que están acá va a acceder primero el tiopental, ¿a cuál creen ustedes? Sistema nervioso. Perfecto, al sistema nervioso. ¿Y por qué? Porque está muy irrigado y en compartimento central. Perfecto, porque forma parte del compartimento central, porque está muy irrigado. Entonces, el tiopental accede de manera rápida al sistema nervioso central y de manera más lenta va accediendo a los compartimentos periféricos. En particular, va accediendo de manera más lenta al tejido adiposo. ¿Por qué, chicos? Porque es liposoluble. Cuando un fármaco es liposoluble, tiene la capacidad de fijarse al tejido adiposo. Y eso es sumamente importante. Entonces, al ser un fármaco tan liposoluble, se fija al tejido adiposo. ¿Bien? Entonces, va ingresando más lentamente al tejido adiposo y se va fijando. ¿Bien? Acá hay una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. Todo lo que entra rápido, rápido sale. ¿Bien? La famosa frase, lo que fácil viene, fácil se va. Bueno, acá aplica. Si yo les digo a ustedes que el anestésico ingresa rápido al sistema nervioso central, ustedes imaginarán que también sale rápido de él. ¿Qué pasará? ¿Sí? ¿Qué pasará entonces con la anestesia? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan si entra y sale rápido? Obviamente no sería efectiva, ¿bien? No sería efectiva. Pero esto no sucede, es decir, el tiopental sí ingresa rápido y sí sale rápido del sistema nervioso central. Pero ¿por qué el paciente no se queda sin el efecto de la anestesia? ¿Qué pasa, qué hace o qué está sucediendo en el organismo que hace que el paciente siga con el efecto de la anestesia? Fácil. Ustedes acá imagínense
acá en el medio les voy a poner al vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, del vaso sanguíneo dijimos que el fármaco pasa, ¿a dónde? Al sistema nervioso central de manera rápida, pero sale rápidamente también, ¿a dónde? Al vaso sanguíneo. Del vaso sanguíneo, esto que sale se excreta, ¿bien? Pero acá pasa otra cosa que es sumamente importante, que a medida que van reduciendo las concentraciones a nivel plasmático, recuerden que todo es un juego de equilibrios, va saliendo este fármaco que está fijado acá. Y adivinen a dónde va. Al vaso sanguíneo. Y adivinen a dónde se redistribuye. Al sistema nervioso central. Entonces, es un círculo, chicos, un círculo vicioso. Bien, acá yo les pongo a ustedes el cerebro, no me va a salir igual que ese dibujo, y acá les pongo el tejido adipósito, un cuadradito. Adiposo, no sé por qué dije adipósito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El fármaco hace esto, pasa de la sangre al sistema nervioso central, del sistema nervioso central a la sangre y de la sangre sale. Entonces ahí yo podría decir que podría terminar la anestesia, pero no nos olvidemos que así como entró rápido al sistema nervioso central, estuvo entrando más lento al tejido adiposo. Bien, y se estaba fijando acá porque el fármaco es liposoluble, por ende tiene afinidad por el tejido adiposo. Cuando empieza a eliminarse fármaco al exterior, empiezan a reducirse las concentraciones en sangre. Esto es un estímulo directo para que empiece a liberarse el fármaco que estaba reservado acá y empiece a redistribuirse. Vuelve al vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo vuelve al sistema nervioso central. Este círculo hace que no culmine la anestesia. Bien, entonces, eso es la redistribución, chicos. Cuando un fármaco accede de manera rápida a un compartimento central, de manera más lenta a un compartimento periférico, especialmente a un tejido de fijación, y a medida que van reduciendo las concentraciones sanguíneas, se va liberando el fármaco de su tejido de reservorio. Pero ¿qué pasa? No es que este fármaco que se liberó acá no se va a excretar, no, reingresa, entra al sistema nervioso central. Bien, cuando termina obviamente lo que tiene que hacer, ahí sí sale el fármaco rojito y sale al exterior. Bien, no es que se va para siempre, no. Entonces, del tejido adiposo pasa al sistema nervioso central. Por eso no se termina la anestesia, porque si no existiera este tejido de reservorio, ese fármaco que entró fácil al sistema nervioso central saldría fácil y chau anestesia. Pero como se va guardando, digamos, un poquitito en el tejido adiposo, cada vez que sale fármaco al exterior se reducen las concentraciones plasmáticas y esto es un estímulo para que el fármaco se libere del tejido adiposo, vaya a la sangre a tratar de igualar las concentraciones, pero en su afán de ir a la sangre termina yendo al sistema nervioso central. Bien, es por eso que se llama redistribución. Del tejido adiposo, a donde se distribuyó primero, digamos, se redistribuye al sistema nervioso central, prolongando la vida media. Bien, acá les pongo porque esto es pregunta de examen también, prolongando la vida media y prolongando el efecto del fármaco. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve la redistribución? Me sirve para prolongar la vida media y para prolongar el efecto farmacológico. Hasta acá, esto es lo que ocurre normalmente, ¿sí? Quiero saber si está entendido antes de pasar a lo siguiente. ¿Alguna duda con redistribución? Entonces, Flor, pasa de nuevo al sistema nervioso central y de ahí se libera de nuevo hacia la sangre y ahí se excreta. Exactamente. Ah, bien. Así es. Gracias. Bien, no de nada. Bueno, entonces esto ocurre en un paciente que tiene su peso normal, bien, un índice de masa corporal dentro de los valores normales. Acá el problema está cuando el paciente es un paciente obeso, ¿sí? En esta situación es mayor
la cantidad de tejido adiposo. ¿Y qué habíamos dicho con respecto a la distribución en el tejido adiposo? Si había mucho, ¿cómo creen que va a ser la distribución en el tejido adiposo, no? Mayor. Es mayor, ¿bien? Entonces, si el paciente pasó de tener esto a tener esto de tejido adiposo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a pasar todo lo mismo que al principio, ¿bien? Borremos esto que está acá. Todo eso que está ahí pasa, o sea, lo mismo que veníamos viendo. La diferencia va a estar en que el fármaco se distribuye mucho en el tejido adiposo. Bien, pero hay tanto tejido adiposo que el fármaco no puede salir cuando se vayan reduciendo las concentraciones plasmáticas, es decir, no va a salir todo el fármaco, ¿bien? ¿Por qué? Porque está tan distribuido en el tejido adiposo. Usted imagínense que si yo tengo más tejido adiposo, es lo mismo que decir tengo mayor concentración de fármaco. Bien, ¿en dónde? Obviamente en el tejido adiposo. ¿Qué va a pasar en esta situación? Va a ocurrir al principio todo normal, ¿sí? Se reducen las concentraciones, empieza a salir el fármaco, entra acá, después sale, o sea, todo lo mismo, ¿bien? Pero con la diferencia de que termina la anestesia, el paciente termina la cirugía, qué sé yo, está ahí acostado en su cama, y vemos que, no sé, unas 2 horas después, el paciente se duerme, bien, pero no es que se durmió porque tenía sueño, sufre una segunda anestesia. ¿Y qué es lo que sucedió acá? Lo que se liberó mientras el paciente estaba en la cirugía es todo lo que está acá, bien, en el amarillo. O sea, todo lo que vimos al principio. Pero como este paciente tiene un exceso de tejido adiposo, hay fármaco que por más que ya haya terminado la cirugía, el fármaco no se terminó de liberar todavía, ¿bien? Y demora mucho, porque es mucha la distribución que hay, ¿sí? Y tarda mucho en salir. Entonces, este fármaco que tardó mucho en salir, que está como escondido, usted imagínense que es como lo último que les queda bien guardado, ¿sí? Este fármaco empieza a salir después de 2 horas, por ejemplo, empieza a volver a la sangre, ¿sí? Porque no es que se queda ahí para siempre, sino que tiene que pasar un tiempo prudente para que ese fármaco pueda salir de todo este tejido adiposo. Entonces, vuelve a la sangre, y de la sangre no es que se va a excretar, no, vuelve al sistema nervioso central y me provoca una segunda anestesia. En resumen, chicos, cuando hay un exceso de tejido adiposo, se distribuye tanto el fármaco aquí, que lo que me va a producir es que exista un verdadero reservorio. Cuando les digo verdadero reservorio, me refiero a que hay un reservorio de horas del fármaco, que pueden ser por aproximadamente 2 horas, ¿bien? Hay un reservorio de horas del fármaco que hacen que el paciente, por más que ya haya terminado la anestesia, ¿sí? Que ya haya terminado la cirugía, el paciente 2 horas después vuelve a sufrir una segunda anestesia. Se vuelve a dormir de nuevo, ¿por qué? Porque el fármaco que quedaba recién está saliendo, y no está saliendo al exterior, está reingresando al sistema nervioso central. ¿Bien? ¿Está claro esto, chicos? Sí, Flor. Sí, Flor. Bien, perfecto. Bueno, entonces, esto es todo lo que ustedes tienen que saber de distribución. No sé si tienen alguna duda de distribución en general. Creo que ya vimos todo. Sí. Sí. En el caso de un paciente que sea, por ejemplo, desnutrido, que tenga muy poca cantidad de tejido adiposo, ¿cómo haces, por ejemplo, en una anestesia? ¿Tenés que Y ahí vas. aumentar la dosis? Podés aumentar la dosis, eso es una, o si no lo podés hacer por perfusión continua, que esté ingresando todo el tiempo, ¿me entendés? Ah, bien. Claro, para que no se corte el efecto, digamos. Exactamente. Bien, gracias. Bien, no de nada. Entonces, eso cuanto a distribución. Bueno, cualquier duda que les vaya surgiendo mientras van estudiando me avisa, ¿sí? Y ahora vamos a ver la Flor, primera parte de... Sí, ¿podrías volver al tricompartimental a decir sí, qué sería? que lo vuelva a repetir a este. Ah, claro, sí, perdón. El modelo tricompartimental, entonces, la explicación del modelo tricompartimental es la redistribución. ¿Y qué te dice? Así, a grandes rasgos, lo que te dice el modelo tricompartimental es que un fármaco accede rápido al compartimento central y accede más lento al tejido de fijación.
pero no solamente accede, sino que se reserva, bien, o se fija en este tejido, del cual, lógicamente, va a salir mucho más lento, sale lento, bien, y vuelve al compartimento central. ¿Sí? Básica, es lo mismo que redistribución, solamente que acá está como más cortito, digamos, pero para que ustedes lo expliquen bien, tienen que saber que cuando hablo de modelo tricompartimental estoy hablando de un tejido de fijación, estoy involucrando un tejido de fijación, y se llama tricompartimental porque es como que pasa el fármaco un compartimento central a un periférico, y de este periférico profundo del tejido de fijación vuelve hacia otro, bien, es como que está en 3 compartimentos, se va a 3 compartimentos básicamente, bien, por eso se llama así. Y la justificación o la explicación es el fenómeno de redistribución. Esto está en el Flores, si lo quieren leer, pueden hacer. ¿Bien? Flor, Bueno, escuchaba una pregunta. Sí. Disculpa que te joda. Y No, en no. el caso del paciente obeso, digamos, ¿el volumen de distribución sería mayor o menor? Porque si vos te pones a ver, o sea, como que saca todo tipo de fármaco liposoluble, lo fija ahí, por lo tanto disminuye la concentración plasmática y eso aumentaría el volumen porque es inversamente proporcional, digamos. Es menor, exactamente, pero por más que sea menor, sí le llega una buena cantidad al paciente. ¿Por qué? Porque accede primero al sistema nervioso central, ¿me entendés? Como que pasa primero ahí, después se queda guardado, ¿sí? Pero sí, es menor, y lo que puedes hacer ahí también es lo mismo. En realidad lo que se hace con la anestesia, chicos, se puede hacer, una de las cosas es una perfusión continua, ¿sí? Que puede ser por vía intravenosa o por inhalación, ¿bien? En este tipo de casos. Pero vos tenés en cuenta que en este paciente obeso el fármaco va a llegar primero al compartimento central, ¿sí? Sí puede ser que llegue en menos cantidad y vos le tengas que aumentar la dosis, pero el riesgo está en que vos al aumentarle la dosis después vas a saber que tu paciente va a sufrir una segunda anestesia, ¿bien? Así que bueno, ahí se puede optar por otras alternativas, un fármaco que sea menos liposoluble, por ejemplo, ¿me entendés? Y que vos sepas que no se vaya a fijar al compartimento, al tejido adiposo. Eso es lo que podrías hacer. Claro, ya. Gracias, Flor. No, de nada. Bueno, y acá una cosa, chicos, pregunta de examen que también me acabo de acordar. ¿El sistema nervioso central forma parte del compartimento central? Pregunta de Meuli, ¿sí? ¿El sistema nervioso central forma parte del compartimento central? La respuesta es solo si el fármaco atraviesa la barrera hematoencefálica. Solo si el fármaco atraviesa la barrera hematoencefálica. Es decir, en la distribución de la penicilina, ¿el sistema nervioso central va a formar parte del compartimento central? No. No. No, porque no se va a distribuir, porque está la barrera. Entonces, obviamente no va a formar parte del compartimento central, porque si el fármaco no puede atravesar la barrera, no se distribuye el fármaco en el sistema nervioso central. ¿Me siguen? Entonces, obviamente, solamente si el fármaco atraviesa la barrera, ahí sí. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, que cuando nosotros hablamos de los compartimentos, estamos hablando, en primer lugar, de la vascularización. Y en segundo lugar, de la permeabilidad. Puedo tener una hermosa vascularización como la tiene el sistema nervioso central, pero si mi permeabilidad es baja, no van a pasar todos los fármacos, ¿bien? Entonces, eso hace que el sistema nervioso central forme parte del compartimento central solo si el fármaco puede acceder aquí. Ahí sí se va a distribuir bien, porque el fármaco puede atravesar y hay mucha vascularización a este nivel, ¿bien? Pero de lo contrario, no forma parte de ningún compartimento directamente porque no accede el fármaco a este lugar. Y en la misma definición nos dice que los compartimentos son los sitios a los cuales accede el fármaco. ¿Bien? Bueno,
Eso entonces con distribución. Les repito, cualquier duda que les vaya surgiendo, sí. ¿Cuál es la conducta terapéutica que debo tener en un paciente obeso para evitar la segunda anestesia? Lo que le dije a tu compañero, buscar una alternativa terapéutica con un fármaco que sea menos liposoluble, ¿sí? Y que no se fije tanto. Solamente que acá muchas veces es inevitable, ¿bien? ¿Por qué? Porque vos necesitas para una anestesia un fármaco que sea muy liposoluble, pero la alternativa sería esa, buscar un fármaco menos hidrosoluble, ¿bien? O buscar de última una diferente vía de administración en donde vos concentres toda la anestesia en el sitio que necesitas, ¿me entendés? En vez de hacer una anestesia general, digamos una anestesia parcial, por ejemplo. Esas serían algunas opciones que vos podrías tener, ¿sí? Bien, gracias, Flor. Otra consulta. Sí. ¿Sabés que Meuli dice que el hueso forma parte del periférico profundo, del compartimento periférico profundo y del central? ¿Por qué? No sé. ¿A quién se le ocurre por qué? Y gracias por traer la pregunta, porque eso sí lo tenía que decirles y me acabo de acordar. ¿Qué tienen los huesos largos, chicos? ¿Eh? Por la corteza y la médula. Perfecto, por la médula ósea, ¿sí? Y acá les hago una aclaración. En el Flores, la médula ósea está dentro del compartimento periférico superficial, ¿bien? Pero para Meuli, la médula ósea está en el central. Entonces, por eso es que el hueso forma parte del compartimento profundo y del central. Del profundo por el tejido óseo y del central por la médula ósea. Ustedes digan lo que dice Meuli, ¿sí? Porque al final de cuentas él es el que toma. Tejido óseo y médula ósea. Gracias por la pregunta esa que les juro que yo les quería decir lo de la médula, que siempre lo pregunta él. Así que bueno, muchas gracias. No sé quién hizo la pregunta. Todavía no les distingo las voces. Bueno, Lu, perfecto, gracias Lu. Bueno chicos, entonces si no les quedan más dudas de distribución, vamos a ver la primera parte de metabolismo, porque si no se va a hacer eterna la clase, y no les quiero arruinar el almuerzo tampoco, ¿bien? Bueno, metabolismo. Primero que nada borremos todo esto que está acá escrito. El metabolismo, chicos, acá les hago otra cosa que pregunta Meuli siempre. ¿Cuál es la diferencia entre excreción y eliminación? La diferencia es que dentro de la eliminación tenemos a la excreción y el metabolismo. Es decir, el metabolismo junto con la excreción son formas de eliminar el fármaco. Bien, ya vamos a ver por qué nosotros decimos, a ver, ¿por qué el metabolismo sirve para eliminar el fármaco? ¿Qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero la diferencia es esa, que la excreción es un tipo de eliminación. Los fármacos se pueden eliminar por excreción, como lo hace el atenolol. El atenolol se excreta en la mayor parte por excreción, ¿bien? Y en cambio hay otros, no son fármacos, pero hay otras sustancias, digamos, otros xenobióticos, que se excretan solo por metabolismo, como el alcohol. O no solo por metabolismo, sino en su mayor parte, ¿bien? Entonces, el alcohol se excreta en su mayor parte, o se elimina, mejor dicho, en su mayor parte por metabolismo. Mientras que el atenolol se elimina en su mayor parte por excreción. Son dos formas de eliminar. Entonces, ojo, porque a mí no me sirve de nada hacer pis cuando estoy tomando. No estoy eliminando ningún alcohol ahí, ¿eh? No me sirve de nada, ¿sí? Eso es una data que les tiro. Entonces, el alcohol se elimina por metabolismo hepático, ¿sí? Principalmente. Sí, se elimina en un 10% por riñón, por sudor, sí, pero eso no me sirve de nada a mí, o sea, es casi, no tiene importancia clínica, básicamente, ¿bien? El del pulmón sí, ya vamos a ver por qué. Y el atenolol, como yo les había dicho ya,
como entra, sale, o sea, se excreta directamente, no, casi ni sufre metabolismo, ¿bien? En realidad no sufre metabolismo. Entonces son cosas a tener en cuenta. Pero, volviendo a metabolismo, es una forma de eliminación. ¿Pero por qué es una forma de eliminación? Porque el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas que tienen como finalidad volver al fármaco más hidrosoluble y de esta forma favorecer su eliminación. El papel que sufre el metabolismo, el papel que cumple, mejor dicho, el metabolismo, es volver al fármaco más hidrosoluble. ¿Qué pasaba si el fármaco era liposoluble? ¿Quién me puede decir con respecto a las membranas? ¿Las pasa o no las pasa? Las pasa. Bien, si el fármaco es liposoluble, pasa las membranas tranquilamente. Bien, una vez que sale, que vuelve a retornar a la sangre, recién se excreta. Pero ¿qué pasaría si en este órgano que está acá el fármaco no se metaboliza? Si es liposoluble y no se metaboliza. ¿Qué creen que va a pasar cuando salga la sangre? ¿Se va a excretar o va a reingresar a otro tejido? Va a reingresar. Exacto, es lo que hace, por ejemplo, el tiopental, chicos, que está fijado en el tejido adiposo. El tiopental sódico, ¿por qué reingresa al sistema nervioso central? Porque nadie lo está volviendo hidrosoluble para que se pueda excretar, ¿bien? Entonces, como no se puede metabolizar, ¿bien? En el tejido adiposo no se puede metabolizar, este fármaco cuando vuelve a la sangre sigue siendo liposoluble, entonces por eso reingresa, ¿bien? Eso es importante entenderlo. Entonces, acá, ¿qué sucede, chicos? ¿Yo para qué necesito tener un fármaco hidrosoluble? Porque si el fármaco es hidrosoluble, no entra a ningún lado. El fármaco entra al órgano, se metaboliza, sale de nuevo a la sangre, y cuando sale de manera hidrosoluble, o sea que no va a poder meterse de nuevo, no va a poder reingresar en ningún órgano, en ningún tejido, y no le va a quedar otra que excretarse, ¿sí? Entonces, para eso vuelvo al fármaco hidrosoluble, para favorecer su eliminación. Si yo no lo transformo de liposoluble a hidrosoluble, y bueno, el fármaco nunca se va a ir del organismo, ¿bien? Obviamente que los fármacos hidrosolubles no necesitan de esto. El atenolol ya es hidrosoluble, no necesita metabolizarse para poder eliminarse. Se elimina tranquilamente por excreción sin necesidad de que nadie lo modifique, ¿bien? Entonces, obviamente estamos hablando acá de los fármacos liposolubles. El metabolismo tiene importancia en los fármacos liposolubles y de bajo peso molecular, ¿sí? Entonces, vuelve al fármaco hidrosoluble, pregunta de Alori, siempre. ¿Para qué necesito el metabolismo? Para volver al fármaco hidrosoluble. ¿Y para qué lo querés volver hidrosoluble? Para que el fármaco, cuando retorne a la sangre, no reingrese a otros órganos o tejidos. ¿Y por qué reingresaría? Porque si es liposoluble, atraviesa fácilmente las membranas y puede reingresar tranquilamente a los órganos, dándome un sinfín de efectos que me pueden llevar a la toxicidad. ¿Bien? Entonces, por eso, hidrosoluble para que no reingrese, para que no le quede otra opción que excretarse, ¿sí? Esa es la función del metabolismo. Pero no siempre todo sale como lo planeamos, entonces el metabolismo tiene la finalidad de volver a los fármacos inactivos, ¿bien? Esa es la función principal del metabolismo, hacer que los fármacos se conviertan en metabolitos inactivos y no les quede otra que excretarse. Pero, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, gracias al metabolismo se pueden formar productos tóxicos, por ejemplo. O si yo administro un profármaco, cuando sufra metabolismo no se va a inactivar, se va a activar. Entonces, aquí podemos decir que mi producto final del metabolismo no va a ser siempre un metabolito inactivo. Los productos finales del metabolismo van a ser metabolitos activos, inactivos, esta es la mayoría, ¿sí? La mayoría son metabolitos inactivos. Puedo tener metabolitos tóxicos, metabolitos de mayor vida media y metabolitos que modifican el metabolismo celular. Entonces, todos estos productos
pueden ser los resultantes de un metabolismo. Acá para que se den cuenta que por más que la función del metabolismo sea inactivar al fármaco para favorecer su eliminación, me puede salir otra cosa que yo jamás planeé. Bien, entonces, ¿en qué situación voy a obtener metabolitos activos? Cuando administro un profármaco. ¿Qué era un profármaco? ¿Quién me puede definir? Una sustancia exobiótica sin actividad. Perfecto. Es una sustancia exobiótica que no tiene actividad. ¿Y necesita qué cosa para activarse? Para tener actividad. Necesita metabolizarse. Necesita metabolizarse. Bien, entonces el profármaco, cuando se metabolice o biotransforme, se va a convertir en fármaco. Entonces me va a dar como resultado un metabolito activo. El ejemplo es el enalapril. Enalapril antihipertensivo del grupo de los IECA se metaboliza en el hígado y se transforma en enalaprilato, que es un IECA también, pero ya es el fármaco, bien, activo. Entonces, en este caso, el metabolismo del enalapril me dio un metabolito activo como resultado. ¿Bien? Perfecto. Bueno, después tenemos, salteemos un toque los metabolitos inactivos, vamos a los otros casos, metabolitos tóxicos. Muchas veces el metabolismo, en vez de ayudarme, me está perjudicando. Pero para que yo tenga un metabolito tóxico, chicos, depende de muchas cosas. Primero, de qué me administré, ¿sí? Porque si yo me administro cloroformo, voy a tener metabolitos tóxicos, obviamente. O sea, depende de qué me administre, ¿bien? Y de dónde ocurre el metabolismo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de metabolitos tóxicos, por lo general ocurren a dosis tóxica, ¿bien? Y acá vamos a tener el ejemplo que le encanta preguntar a Meuli, que es el ejemplo del paracetamol. El paracetamol, bien, cuando se metaboliza, produce un metabolito tóxico que obviamente no lo sentimos. ¿Por qué? Porque nadie toma más de 1 gramo de paracetamol. De hecho, lo máximo que se puede tomar por día de paracetamol son 4 gramos. Bien, no más que eso. Si llego a tomar más que eso, estos metabolitos tóxicos que se producen me pueden causar una alteración hepática fulminante. Bien, entonces el paracetamol produce su metabolito tóxico que se llama N-acetil benzoquinona. Esto Meuli lo pregunta, al nombre. N-acetil benzoquinona. O también N-acetil para benzoquinona. Repito, estudiense el nombre porque sí lo pregunta Meuli. ¿Bien? N-acetil para benzoquinona. Este metabolito, en altas concentraciones, es decir, en una sobredosis de paracetamol, me provoca una alteración hepática fulminante. Bien. Y otra cosa que pregunta Meuli acá es ¿cuál es el antídoto? El antídoto se llama N-acetilcisteína. Bien, entonces, dentro del ejemplo de metabolitos tóxicos van a dar el paracetamol, que como metabolito tóxico me da la N-acetil para benzoquinona, ¿sí? Cuyo antídoto es la N-acetilcisteína. Obviamente que este metabolito tóxico sí se produce siempre que tomamos, pero en concentraciones minimísimas, que a mí no me hacen nada, ¿bien? Pero si yo me tomo más de 4 gramos de paracetamol y encima me tomo uno todos los días, así, cosa que no tengo que hacer, ningún AINE se tiene que tomar por más de 3 o 4 días, y menos si no hay una semana de separación, ¿sí?
Si yo tengo, el paracetamol no es un aire, pero muchos lo consideran dentro porque, bueno, tiene algunos mecanismos similares, tanto reacciones adversas como otras cosas. No se tiene que tomar tan seguido el paracetamol, ¿bien? Pero volviendo al tema, este metabolito tóxico, chicos, por favor, alguien apague el Soy yo que estoy micrófono. grabando. Ah, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Se me está quedando sin batería la computadora y me hace falso contacto el cargador. No sé si alguien puede volver a grabar, o sea, si alguien puede grabar a partir de ahora. No, igual Porque ya, o se va sea, a cortar. ya terminamos, digamos, solamente vamos a ver esto ahora de metabolismo, porque si no ya se Ok. hace muy tarde, así que no te hagas drama. Pero Flor, bueno, otra preguntita. sí, La parabenzoquinona también es la benzoquinoneimina, ¿es lo mismo? es lo mismo, son distintas formas de nombrarlo, ¿sí? Ok. Bien. Bueno, entonces acá no se olvide que el paracetamol me va a dar esto, obviamente, si yo lo tomo todos los días y encima si supero los 4 gramos diarios, ¿bien? Y el antídoto es la N-acetilcinteína. Después tenemos los metabolitos de mayor vida media. Esto quiere decir que yo tengo un fármaco, ¿bien? Que tiene, por ejemplo, 6 horas de vida media. Pero que cuando yo lo metabolizo o lo biotransformo o se biotransforma, el fármaco adquiere una vida media de 40 horas. O sea, el metabolito tiene una vida media de 40 horas, ¿bien? ¿Saben con quién pasa esto, chicos? Con el diazepam. El diazepam tiene una vida media de 6 horas, pero su metabolito tiene una vida media de 40 horas. Por eso dura mucho el efecto del diazepam. Bien, esto solamente lo pregunta Meuli. Así que les digo por él. Y bueno. Pregunta las horas. ¿Cómo? Pregunta las horas de vida media que tiene. Sí, pregunta las horas. Por eso ahí les puse, ¿sí? 6 horas el diazepam, 40 horas el metabolito. El metabolito tarda mucho más en eliminarse que el fármaco sin metabolizar, digamos. Miren cómo en este caso, en vez de favorecerme a la eliminación, me la está retrasando, ¿bien? Y por esto me prolonga la vida media, ¿sí? Flor, ¿y ese metabolito tiene la misma acción, digamos, que el Sí, fármaco? es la misma, ¿sí? Depresor ansiolítico del sistema nervioso central. Es la misma acción, pero la vida media es mayor, o sea, te dura más tiempo en circulación, digamos, y hace que vos no tengas que estar administrando todo el tiempo el diazepam, ¿me entendés? Sí, sí, gracias. Bien. Flor. Perfecto. Sí. Entonces, si nos preguntan sobre el metabolismo, nosotros tenemos que decir que en general favorece la eliminación, volviéndolo más hidrosoluble, pero que hay otros casos en los que pasan, y bueno, ya explicamos esto que estamos viendo Exacto. ahora. Muy bien, así como vos estás introduciendo está perfecto y decís, bueno, pero también puede ocurrir que tengamos otros productos, como por ejemplo, ustedes mencionen estos nada más en el final, ¿sí? También puede ocurrir que tengamos metabolitos activos y metabolitos tóxicos. Y si les llegan a preguntar, ¿y qué otros metabolitos más hay? Ahí tiran este que es el de la vida media, que es el de Meuli, porque este literalmente solo lo pregunta Meuli, y el de metabolitos que modifican el producto, el metabolismo celular, ese lo vamos a ver en alcohol. Sí, ahora no, porque es todo un lío explicarlo si no vemos nada de alcohol. Pero ustedes dicen esos 3 de arriba. Si les preguntan qué otro más, ahí tiran los otros 2. Porque estos 3 de arriba son los que están en los libros. Los otros 2 son agregados, ¿bien? Por la cátedra, digamos. O sea, por Meuli en realidad, no por la cátedra. Pero está perfecto, así como vos lo dijiste, y después aclarás que podés tener otros productos, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de eso. Bueno, escuchen. Vamos a cortar aquí, cosa de que la clase no se pierda, y tampoco para no desocuparnos tan tarde. Mañana vamos a terminar de ver metabolismo y seguramente